Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el jueves 7 de diciembre. Este día vamos a estar hablando del cáncer de próstata y estoy de lujo acompañada y bendita entre caballeros. Veamos la siguiente cápsula que nos habla un poquito del tema y al regresar los conocemos. La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductivo masculino que ayuda a producir semen, el líquido que contiene el esperma. Este rodea el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. El cáncer de próstata se origina cuando las células de esta glándula comienzan a crecer sin control. Casi todos los casos se catalogan como adenocarcinomas. Sin embargo, existen otros tipos que también se presentan menos frecuentes, como los tumores. Existen factores de riesgo como la edad, raza y antecedentes familiares que no pueden modificarse. Sin embargo, otros aspectos como el sobrepeso, alimentación, tabaquismo y sedentarismo que sí pueden mejorarse con el fin de prevenir este y cualquier tipo de cáncer. Las pruebas de detección de cáncer de próstata como el análisis de sangre del antígeno prostático específico, también conocida como PSA por sus siglas en inglés, y el examen digital del tracto rectal ayudan a encontrar muchos tipos de patología desde etapas tempranas. Para conocer más sobre el cáncer de próstata, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este importante tema. Acompáñenos. Bueno, démosle la bienvenida a los caballeros que tenemos ahora acompañándome en el set. El primero de ellos, el doctor Pablo Escobar, nuestro patólogo amigo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Días de no verle. Muy bien, gracias, doctor. Aquí nuevamente, pues feliz de estar en este programa Salud TV, brindando los mejores consejos para toda la población salvadoreña. Quédese con nosotros y aprenderá muchísimo. Cáncer de próstata en esta tarde. Muchísimas gracias, Pablo, por aceptar la invitación. Le damos también la bienvenida a nuestro amigo urólogo, el doctor Eric Melgar. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto. Un saludo a toda la teleaudiencia en esta tarde. Pues, qué listos para las dudas que tengamos sobre el cáncer de próstata. Muy bien. Y por supuesto, tenemos con nosotros a nuestro amigo, el doctor Víctor Caseros, quien es oncólogo radioterapeuta. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Muy bien. Feliz de estar acá con ustedes, es un placer saludar y agradecido por la invitación, saludando a los amigos y pacientes, deseando darles información útil. Excelente, bueno, el placer es para nosotros realmente tenerlos por acá. ¿Qué tal si hablamos un poquito de esta campaña que recién terminó en noviembre, donde se celebró el Día del Hombre, que normalmente todos se quejan de que las mujeres nunca nos acordamos que se celebra el Día del Hombre, y en la cual muchos anduvieron de bigotito y barba, incluyéndote, ¿sí? Claro que sí. El 19 de noviembre se celebra en nivel mundial el Día del Hombre. Bajo este marco se aprovecha el mes de noviembre para hacer conciencia a todos los hombres que nos cuidemos, ¿verdad? Que nos cuidemos. Las principales enfermedades que padecemos los hombres son el cáncer de próstata y el cáncer de testículo. Entonces, bajo este marco, como les repito, pues se aprovecha todo el mes, los hombres nos dejamos crecer el bigote o la barba y hacemos conciencia en los hombres que nos cuidemos. Que es cierto que somos fuertes, pero también padecemos de enfermedades. Y también tienen sus debilidades. Mortales, como el cáncer de próstata o el cáncer de testículo, y hacemos conciencia todo este mes. Excelente. Bueno, Pablito siempre anda en constante campaña, ¿sí? En constante campaña, pues, para la prevención de todo este tipo de enfermedades que, si bien es cierto, son las primeras causas de muerte en nuestro medio, también, por qué no decirlo, son prevenibles, siempre y cuando acudamos a nuestros especialistas de manera temprana. Excelente. Víctor, ¿y usted también se deja crecer la barba y el bigote en el mes de noviembre? Cuéntanos. Regularmente lo hago, sí. Yo creo que es bonito tener un símbolo y dar la tendencia precisamente para generar interés en que debemos cuidarnos los hombres. Yo estoy de acuerdo en eso. Un hombre que se cuide es un hombre que está más tiempo con su familia, es productivo, ayuda a la sociedad, al desarrollo personal y de la familia. Entonces,
es muy positivo tener siempre en mente que nos podemos enfermar y hay que evitarlo si podemos. Así es, y es muy importante esto que acaba de mencionar, porque ciertamente todos somos importantes dentro de una familia, tanto hombres como mujeres. Exacto. Y por lo general el hombre siempre es un poco más descuidado en relación a su salud. Sí. Así que me alegra esa campaña y me alegra que estemos tratando de hacer ese llamado de atención. Ahora, cuando hablamos de cáncer y las causas más frecuentes de cáncer en hombres, ¿cómo estamos ahí? En el cáncer de próstata, los factores predisponentes más importantes, lo decía un poco la cápsula, son la edad, la raza también. Los hombres de raza afroamericana o negros tienen mayor propensión al cáncer de próstata. También el cáncer de próstata en ellos suele ser un poco más agresivo, con metástasis más tempranas, etc. Otros factores muy bien identificados en esta enfermedad son el tabaquismo, la dieta rica en grasas, pobre en productos vegetales, y sobre todo la grasa animal, el alcoholismo, también el sedentarismo y la obesidad están asociados a esta enfermedad. Sedentarismo, obesidad, tabaquismo, ¿factores genéticos entran acá? Sí, tiene que ver. Un parte es la raza, ya lo mencionábamos, la raza negra, y en general los antecedentes familiares También. de cáncer de próstata en familiares masculinos en primera línea son un factor de riesgo muy importante. Las edades, repíteme las edades, por favor, las que estamos más propensos. Bueno, todavía sigue siendo una enfermedad de la, digamos, tercera edad, pero debemos decir con toda franqueza que esta enfermedad cada vez se ve en hombres más jóvenes. El rango de edades se está ampliando y ya tenemos pacientes de 40 y tantos, incluso menores de 40 años con cáncer de próstata. Ese es el punto al que quería llegar, porque señoras, ustedes que nos están viendo saben que cada día, en el caso de las mujeres, el cáncer de mama lo vemos en mujeres cada vez más jóvenes. Y lo mismo está pasando con el cáncer de próstata, ¿cierto? Por eso es que no hay que esperar a llegar a X edad para empezar a cuidarse. Hay que estar pendiente de su salud en general. ¿Qué signos o síntomas debe de alertar a un hombre sin importar la edad, por la cual debe consultar con un urólogo? Claro que sí. Yo siempre insisto, el cáncer de próstata en sus etapas tempranas, que es cuando es curable, no da síntomas, no da ningún síntoma. Entonces yo siempre les explico a los pacientes, mire, los síntomas que usted va a tener con el cáncer de próstata cuando sea curable es ninguno, ninguno, ninguno. Y por eso es importante que los hombres consultemos a tiempo y nos hagamos las pruebas, porque cuando es curable no da síntomas. Los hombres principalmente tenemos 3 enfermedades en la glándula prostática. La próstata es una glándula. Una es el crecimiento prostático benigno, que ni siquiera puede ser llamado enfermedad, porque es un padecimiento que la mayoría de hombres vamos a padecer. Este padecimiento benigno sí puede darnos síntomas que nos lleven a consultar, pero el cáncer de próstata, cuando está temprano, no da ningún síntoma. La otra enfermedad es la prostatitis, que es muy llena de síntomas. Hay fiebre, dolor o ardor para orinar, dificultad para vaciar, pero la prostatitis no mata. El cáncer de próstata sí puede llevarnos a la muerte, y cuando está en sus etapas tempranas, pues no vamos a sentir nada. Cuando ya comienza a dar síntomas bien parecidos, la próstata está inmediatamente abajo de la vejiga y los síntomas van a ir encaminados por ahí, por ese sentido, de que nos va a costar hacer pipí, nos puede dar ardor, nos va a dificultar la micción, o puede incluso, cuando ya está muy avanzado, darnos dolor de espalda, que es el lugar principal de metástasis. Una metástasis es cuando el cáncer que se ha originado en un órgano puede ir y depositarse en un órgano distante. Entonces, el lugar más preferido por el cáncer de próstata es el hueso, y dentro del hueso quizás el hueso de la columna. Entonces, pero ya el cáncer ya no es curable, puede ser tratable, pero no curable. Entonces insistimos a los hombres, mire, hágase una prueba tan sencilla como de sangre, antígeno prostático específico, PSA, y un tacto digital rectal. ¿A partir de qué edad? Es muy discutida la edad, ¿verdad? Pero yo les aconsejo a los hombres que si quieren saber si están en riesgo a largo plazo de padecerlo, se hagan un antígeno a los 40 años. Si el antígeno lo vemos raro a esa edad, lo vemos alto a esa edad, nos examinemos, nos hagamos tacto. Ok, muy bien. Así les digo a los hombres.
Entonces ya escucharon, por lo menos el antígeno prostático en sangre a los 40 años, y si está sospechoso o dudoso, hágase examinar por un urólogo. Bueno, escuchemos el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, la mayor parte, algunos casos es por ignorancia, la otra es por machismo, aunque hay un tabú, se podría decir, en ese aspecto, ¿verdad? Los hombres no quieren hacerse ese examen. Y la mayor parte a veces es por ignorancia, lo dejan pasar, piensan que están bien y se descuidan. Porque son descuidados y porque tienen también temor a enfrentarse a la realidad. Más que todo por un tabú, quizás porque piensan mal, ¿verdad? O porque más que todo la sociedad que tenemos actual piensa que es algo malo o que no es importante. Yo pienso que como los hombres son un poquito más machistas y tal vez les da un temor de que le digan, como que nosotros las mujeres somos más cuidadosas en ese lado y ellos no, aunque uno les diga, no quieren. Yo creo que quizás todos tenemos miedo de que nos digan otras cosas, ¿verdad? Las personas masculinas y tal vez quizás por machismo. Muchas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo, y ya vieron que la pregunta pues se les hace a los hombres. Hoy se la voy a hacer yo aquí a nuestros hombres que tenemos en el set. Vamos a ver por qué les da tanto miedo a los hombres. Obviamente a ustedes no, ¿verdad? Porque tenemos el conocimiento, pero ¿por qué en general, Víctor? Yo creo que, al menos en lo que yo he podido identificar en el paciente estándar en El Salvador, en Latinoamérica, es muy probable que sea el machismo. El tema del machismo, en alguna manera extraña, se piensa que ese examen influirá en las preferencias sexuales a futuro de ese hombre. Es una cosa completamente ridícula. Todos lo podemos entender, pero el machismo nos induce a cosas tan ridículas como esa. Entonces pienso yo que en general, y la ignorancia también, que pensamos que no nos vamos a enfermar. Muy bien. Eric, ¿qué podríamos decir sobre el miedo a enfrentar la realidad si están enfermos? Porque esto yo lo he visto en las mujeres. Ay, no, doctora, no me quiero hacer la mamografía porque honestamente me da miedo. Dice, pues le da miedo, ¿por qué no se la hace? Es que tengo miedo. Es una buena pregunta porque yo se la pregunto a los hombres y nunca me lo han podido contestar directamente. Pero sí, como decíamos al principio, nosotros los hombres nos creemos Superman, ¿no? Y yo enfermarme, yo padecer de algo, ¿no? Si yo soy un hombre, soy fuerte y los hombres ni siquiera lloran, ¿y cómo se van a enfermar? En parte es eso, ¿verdad? Y no creemos que nunca nos vamos a enfermar y por eso no consultamos principalmente, aunque como decía el doctor Caseros, hay mucho mito, mucho pensamiento mágico alrededor de la próstata y la verdad es que por eso también puede ser, ¿verdad? Pero los hombres, yo les insisto, mire, el tacto rectal es el recto es un órgano, es la forma más fácil de acceder a la próstata. Un examen de tacto rectal es universalmente odiado en el mundo, a nadie le gusta, pero es la forma más fácil de llegar a la próstata. El examen dura 5 segundos en manos expertas, en manos de un profesional urólogo, y se puede dar mucha información al respecto. Muy bien. A ver, ¿qué podemos decir, Pablito? ¿Será que sí es parte de la falta de información entonces de las personas? Pues realmente parte la tenemos la culpa nosotros los médicos o los trabajadores de salud, porque resulta que muchas veces no incluimos el examen de tacto rectal en cualquier consulta del día a día. Y esto es tan importante como examinar el tórax, como examinar los ojos, como examinar todos los órganos visibles. El tacto rectal debe ser parte de la consulta, obviamente, cuando el paciente tiene o no la edad esta que hemos venido mencionando. Tacto rectal, creo yo, que es fundamental para el diagnóstico de cáncer de próstata. Esto es el primer indicio que nosotros como médicos tendremos de que algo anda mal.
Ya mencionábamos algunas de las patologías que atacan este vital órgano, como la prostatitis o la hiperplasia prostática benigna, que dicho sea de paso, si bien es cierto no es una enfermedad, porque se trata de un cambio adaptativo, ¿verdad? Es el crecimiento de la glándula, sí da mucha sintomatología en el paciente masculino. Así que no tengamos miedo al tacto rectal, no hay por qué ir una vez al mes, eso sí, hay que establecer pautas para hacerlo, ¿no? Pero con una vez al año que incluya nuestro examen general un tacto rectal, esto será pues importantísimo para detectar cambios tan sutiles en el tamaño y en la forma de la glándula. Muy bien, así que ese es el llamado de atención que este día queremos que le quede a todos nuestros televidentes y que también las señoras que nos están viendo aconsejen a sus maridos, a sus hermanos a que lo hagan, es importante. Así es. Bueno, hablemos un poquito de qué tiene el sedentarismo que ver, en qué influye como factor de riesgo. Bueno, el sedentarismo y la obesidad tienen que ver mucho con el estilo de vida, ¿verdad? Normalmente las personas que hacen ejercicio con más frecuencia o se ejercitan más, tienden a tener una dieta más balanceada o más saludable. Entonces son dos factores estrechamente vinculados. En la próstata, en el cáncer de próstata, en el adenocarcinoma de próstata, hay un factor en la dieta muy bien identificado, sobre todo dieta abundante en grasas animales. Y esto ha sido identificado desde hace mucho tiempo y yo creo que lo que influye la dieta y el estilo de vida es en el hecho de no ejercitarse y no preferir las dietas saludables, dietas con abundantes productos vegetales que tengan vitaminas antioxidantes o productos animales como otros tipos de carnes como pescado que tengan vitaminas antioxidantes en abundancia. Entonces es importante este tema porque influye no solo en el adenocarcinoma de próstata, sino en la salud que un hombre tenga a lo largo de su vida. Exacto, bueno, y hablando de alimentos, porque ya el doctor Caseros nos dio la entrada de que también más que el sedentarismo hay una asociación directa en la dieta, vamos a enlazarnos vía Streambox con la doctora Joana Osegueda, experta en nutrición, que nos va a hablar un poco. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Joana. Hola Elisa, muy contenta de estar con ustedes esta tarde desde mi clínica. Qué gusto de verte, de verdad. Quisiéramos que nos... platicarles pues acerca de la relación del cáncer. Quisiéramos que nos cuentes un poco cuál es... Quiero platicarles un poco acerca de la relación que existe de la nutrición en relación a lo que es el cáncer. Definitivamente, Elisa, pues la alimentación juega un vital punto desde el punto de vista de todo paciente en cuanto al riesgo del cáncer. Les cuento por qué. La alimentación puede aumentar o disminuir el riesgo de cáncer. Hay ciertos alimentos que han sido vinculados con probabilidad de mayor desarrollo de algunos cánceres, como ocurre con el cáncer colorectal. ¿Qué alimentos son estos? Les cuento un poco. Alimentos procesados, curados o salados. ¿A dónde encontramos estos? Principalmente en lo que son jamones de cualquier tipo, en particular. De hecho, la organización, la OMS, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, ha encontrado de que este tiene una relación que se categoriza en la 1A y está muy similar a cuanto a lo que es el riesgo del cáncer por tabaco y también por otras sustancias como el asbesto. La carne roja, en este caso, como lo es pues la res y también el cerdo, ha sido vinculado. Sin embargo, el riesgo todavía es un poco controversial, pero para aquellas personas que ya desarrollaron algún tipo de cáncer o están en riesgo de padecerlo, se recomienda también disminuir lo que es el consumo de este tipo de carne. No es que lo vas a dejar de comer, sino que tratar que no sea tu alimento preferido, al menos una vez a la semana, a los 10 días, es una muy buena opción. Otra cosa importante acá son las grasas saturadas que encontramos en los productos de origen animal, los quesos, la leche entera, las carnes que ya te platiqué también, tienen este tipo de grasas que a su vez aumentan la probabilidad de desarrollar algunos tipos de cáncer y finalmente esto te hace ganar más peso y hay ciertos cánceres que se relacionan fuertemente con un mayor índice de masa corporal, es decir, con un exceso en la grasa visceral que la persona tiene, como por ejemplo esófago, colon, hígado, entre otros que te puedo platicar. Aquí es muy importante cuidar también la forma en cómo preparas tus alimentos
alimentos. Evita cocinar a altas temperaturas, porque de hecho las temperaturas que se utilizan cuando tú pones a hacer un asado o si utilizas más de 500 grados centígrados, también hace que las carnes y los alimentos cambien en cuanto a su composición, y estos, al entrar en contacto con los jugos gástricos tuyos a nivel de tu estómago, también pueden predisponerte a lo que es el desarrollo del cáncer. Hay algunos alimentos en particular que son muy importantes para reducir el riesgo del cáncer. En este caso te platico, el consumo de alimentos ricos en fibra. ¿En dónde vas a encontrar esto? Pues en las frutas, en las verduras, principalmente de muchos colores, que tengan cáscara, como ocurre con la manzana. Hola. Joana, me gustaría hacerte una pregunta acá. El doctor Pablo Escobar quiere preguntarte algo. Vamos a ver, Pablito. Joana, encantado de verte nuevamente y que estés participando a través de esta vía. Ahora, últimamente, la Sociedad Americana de Cáncer habla del consumo de tomate por lo rico en licopeno que tiene como un factor preventivo de cáncer de próstata. Lo mismo el frijol de soya. No sé si nos puedes ampliar al respecto. Gracias. Definitivamente. Por supuesto. De hecho, justamente lo que les iba platicando ahorita, que el consumo de vegetales y de frutas es muy importante. Y el tomate, como bien ha dicho ahorita, doctor Escobar, es muy importante porque es rico en licopeno, lo cual puede disminuir pues el riesgo del desarrollo de cáncer en todos los hombres. Así que el consumo de pero un punto muy importante acá es la forma en cómo te lo vas a comer. Tienes que evitar que el alimento sea procesado, que entre a altas temperaturas, idealmente comerlo en crudo, te cuento, porque de esta forma aprovechas los nutrientes, en este caso de lo que es el licopeno. También el consumo de alimentos ricos en soya, que puedes encontrar pues en los retoños de soya, son bastante buenos para disminuir lo que es el riesgo de cáncer. Pero ojo con esto, no quiere decir que vas a ir a comprar la salsa de soya para entonces de esta forma disminuir el riesgo de cáncer. Esta lleva demasiada sal. Siempre tienes que tratar de preferir los alimentos lo más natural posibles para evitar que tengan pues otros aditivos, porque la sal a su vez puede aumentar lo que es el riesgo del cáncer en algunas personas, como ocurre con el cáncer de estómago. Así que es muy importante la recomendación del consumo del tomate. Y básicamente lo que les voy a recomendar yo para disminuir lo que es el riesgo de cáncer en relación a la alimentación es mantener un adecuado peso, moverse, no ser sedentarios, comer suficientes frutas y verduras, ante todo, como les platicaba, idealmente con técnicas al vapor. Reduce el consumo de los alimentos procesados y disminuye el consumo de sal. De esta forma evitarás el riesgo de cáncer. Excelente. Muchas gracias al estudio, a nuestro programa, pues, Salud TV, por este enlace. Vuelvo contigo, Elisa, hasta el estudio. Muchísimas gracias, Joana, a ti. Un gusto de verdad y gracias por toda la información que nos has dado. Nosotros pues nos vamos a quedar aquí, te veo otro día. Nos vamos a quedar acá con los doctores. ¿Qué les pareció todo lo que comentó el tomate? ¿Quedó ya la duda? Excelente, ¿no? Yo quiero decir esto porque muchas veces leemos cosas en las redes sociales que no tienen quizás el fundamento adecuado, pero sí a raíz de esto del tomate y del frijol de soya ya hay estudios que han sido aprobados no solo por la FDA, que es el ente rector en medicamentos y en drogas en Estados Unidos, que aprueba el uso del tomate, como bien decía Joana, de forma natural. Es decir, pues sí, bien lavadito, con las recomendaciones que ya conocemos y el consumo altísimo en él. Hay otras vitaminas también que se les ha asociado con un factor preventivo de cáncer de próstata, y esta es la vitamina D, solo que no en dosis altas también, hay que recordar, todo esto es con moderación. Muy bien, muy interesante porque lo que mencionaba Joana, que la gente tal vez ha agarrado la salsa de soya, tan deliciosa que es, pero ya explicó que también no debemos caer en los excesos, ¿cierto? Exacto. A ver, entonces, ¿había otro factor? ¿Tabaquismo era el otro? El tabaquismo. ¿Cuál es el efecto del tabaquismo? ¿Cuál es la relación, Eric, del tabaquismo? Bueno, el tabaco está demostrado pues desde hace algunos años que se relaciona no solo con el cáncer de próstata, sino con otros tipos de cáncer. Por supuesto, el cáncer de próstata, que es el que nos interesa en esta ocasión, no es la excepción, está relacionado, por supuesto. Así que nunca ha sido bueno el consumo de tabaco para nada. El punto es que si siempre le hemos dicho que el tabaco no es bueno por múltiples razones, hoy agréguele una más a la lista, y es que también está asociado al cáncer de próstata. Bueno, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV.
que está almorzando y gracias por acompañarnos y permitirnos estar ahí mientras usted ingiere sus sagrados alimentos. Estamos en nuestra sección de primeros auxilios acompañada del doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. ¿Cómo está, Rodolfo? Bienvenido. Muchas gracias, contento de estar compartiendo con ustedes temas tan importantes, ¿verdad? Como el que vamos a ver el día de ahora. A ver, y cuéntanos un poco de qué vamos a hablar este día. Tengo acá que es la maniobra de Rautec. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, realmente, si ustedes se fijan, hemos venido avanzando en el tiempo de cuestiones un poco básicas a temas un poco más especializados. El día de ahora vamos a hablar de una maniobra que se le conoce con el nombre de Rautec, que básicamente es una mezcla o es una fase intermedia entre lo que ya es primeros auxilios y rescate. Básicamente la maniobra Rautec se utiliza en personas que en algún momento determinado han tenido accidentes automovilísticos, ¿verdad? Y que muchas veces quedan atrapadas. Y la pregunta es, en ese momento, ¿qué hacer? Por ejemplo, si una persona está en un paro cardiorrespiratorio, obviamente si necesitamos dar reanimación cardiopulmonar, no vamos a poder hacerlo en el vehículo, necesitamos bajarlo. Si hay una lesión, por ejemplo, necesitamos valorar, por ejemplo, si un vehículo está agarrando fuego o está por explotar, otra serie de cosas, que igual tenemos que bajarlo. Es lo que nosotros en medicina le llamaríamos daño-beneficio, ¿verdad? Claro. Entonces la maniobra Rautec básicamente es una maniobra sencilla que nos ayuda a inmovilizar cuello, básicamente, y a trasladar a la persona hacia un lugar más seguro. O sea, inmovilizar el cuello y poderla trasladar o sacarla de un vehículo si es necesario. Sí, exactamente. La maniobra Rautec tiene tiene múltiples variantes, pero la que hoy vamos a ver es la que se utiliza precisamente en una persona atrapada en un vehículo y, como le repito, o sea, realmente tenemos que valorar entre la vida y la muerte, ¿verdad? Claro. Porque ahí obviamente van a surgir una cantidad de preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa si tiene una lesión en la columna? ¿Qué pasa si tiene una lesión en el cuello? Exactamente, pero entonces la maniobra Rautec lo que nos hace a nosotros, nos ayuda es básicamente a tener más seguridad a la hora de bajarlo, ¿verdad? Y poderle dar los primeros auxilios, que recordemos que son los cuidados inmediatos en el lugar del evento, previo a la activación del sistema de emergencia. Ok, tenemos un video para una recreación, para tal vez podemos verlo y nos vas explicando un poquito. Claro. ¿De qué se trata? Veamos. Ahí está. Muy bien, ahí vemos la representación de un accidentado. Sí, quizás lo más importante al ver este tipo de videos es que lo primero que tenemos que hacer es liberar a la persona del cinturón, ¿verdad? Luego, posteriormente a eso, tratar de ver de que las piernas estén liberadas, porque a veces en los accidentes están atrapadas. De ser así, es un poco más complicado. Ya necesitamos, por ejemplo, que el cuerpo de bomberos lleguen con tenazas, que se hace una técnica que se llama estricación. Ah, mira, qué interesante, cómo le agarró el cuello. Exactamente, para poder sacarlo cuando están atrapados. En este caso, el rescatista lo que ha hecho es básicamente pasar su brazo por debajo de la espalda, por detrás de la espalda y por debajo de la axila, ¿verdad? Y pero básicamente primero le juntó las manos y le hizo con ellos como que una X. Sí, es precisamente, aquí viene la repetición, describámoslo, vamos a ver. Vamos a ver, lo primero, básicamente, hablarle. ¿Sí? Lo primero es buscar respuesta, ¿verdad? Muchas veces de posterior a un impacto no hay respuesta, no sabemos si está consciente, inconsciente o está en paro cardiorrespiratorio. Ya revisó que las piernas no están atrapadas, exactamente. Liberamos el cinturón. Y posteriormente lo que hacemos es que cruzamos los brazos, ¿verdad? Muy bien. Y luego lo que hacemos es que pasamos nuestro brazo por la parte de atrás. O sea, lo abrazó. Sí, eso sirve como una especie de candado para poderlo levantar. Y con la mano contraria lo tomamos parte del cuello y la cabeza y lo unimos a nuestro tórax. Y de esa manera inmovilizamos cuello y luego lo colocamos en el piso, de esa manera. Y tratando siempre que tanto la cabeza, el tórax y los miembros estén alineados, ¿verdad? Partiendo del hecho de que puede haber una lesión, ya sea de cuello, una lesión directamente en tórax, ¿verdad? Y obviamente lo más importante acá es la aplicación siempre en un estado de inconsciencia de lo que es el CAP o la famosa valoración primaria. El CAP en un momento determinado, recordaremos así rápidamente que es circulación, apertura de la vía aérea y verificar la buena respiración. Y pues si eso no está presente, pues iniciar obviamente lo que es la reanimación cardiopulmonar, que ya lo vimos muchas ocasiones, 30 compresiones, 2 respiraciones, activar el sistema de emergencia, ¿verdad? Si la persona en algún momento determinado está ensangrentado de la boca y no podemos acercarnos por cuestiones de bioseguridad, por nuestra seguridad, basta y sobra con iniciar las compresiones cardíacas, según el protocolo de la Asociación Americana del Corazón para el año 2015, ¿verdad? Entonces esa sería una de las formas de salvarle la vida a una persona en accidentes. Otra cosa
cosa importante también es que no siempre en los accidentes vamos a poder llegar, como en este caso, de frente a la víctima. Muchas veces nos va a tocar llegar de lado o por la parte de atrás, porque la parte de adelante va a estar impactada contra un carro, contra un poste, con lo que sea. Y muchas veces lo que nosotros, otra cosa que importante que debemos de hacer, aunque conozcamos a la víctima, no decir el nombre. Porque puede ser que haya una lesión de cuello y si dicen Rodolfo, entonces yo voy a tratar de buscar ayuda, volteando a ver, y ese puede ser mi último movimiento. Entonces lo recomendable es gritarle a la persona y decirle, no te movas, pero fuerte, ¿verdad? No te movas, cuarta vez, no te movas, y después, Rodolfo, no te movas, te vamos a ayudar. Ya. Y de esa manera, si es que la persona está consciente, va a recibir esa orden. Caso contrario, va a comenzar a buscar de dónde necesita ayuda. de dónde le están llamando. Y probablemente ya no se pueda mover, y no vamos a tener una persona solamente con una hemiplegia, cuadriplegia, sino que... ¿Qué sucede si la persona, porque tú decías, no puede ser que no logremos entrar de frente, que no pueda abrir la puerta? ¿Qué pasa si la persona está atrapada? ¿Qué podemos hacer en ese Bueno, en ese caso, normalmente los vehículos, en el caso de vehículos, la recomendación es que se entre por la parte de atrás, por la puerta trasera, ¿verdad? Si en el caso de la persona está atrapada definitivamente y no lo podemos liberar, hay que utilizar técnicas de extricación, que básicamente en español es cortar el vehículo, pero eso ya no es nuestro, sino que eso ya es parte de los bomberos o en el caso de la Cruz Roja, que ellos llegan, cortan el vehículo y lo liberan. Y lo único que podemos hacer es entrar por la parte de atrás, abrir la vía aérea, ¿verdad?, para que pueda respirar. Tratar de inmovilizar tal vez el cuello si es posible en lo que llega la ayuda. Exactamente, es lo único que podemos hacer y no podemos soltar el cuello hasta que llega la gente de la Cruz Roja o en el caso de los bomberos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Como siempre, los tips que nos traes son sumamente útiles. Esperamos que no los necesitemos, pero es mejor tener la información y no utilizarla a necesitarla y no saber qué hacer. Y no saber qué hacer, exactamente. Así que nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. De verdad. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día hemos estado hablando de cáncer de próstata, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico, Eric? Una vez sospechemos cáncer de próstata, ya sea por medio del antígeno prostático específico o del tacto rectal, el siguiente paso es comprobarlo. Claro. Y se comprueba por medio de una biopsia transrectal de la próstata. ¿Cómo se realiza esta? Yo les aconsejo que sea sedado. Este es un examen muy difícil, se hace bajo guía ultrasonográfica, se toma una muestra de la próstata de manera transrectal guiándose por una ultra con una aguja. Una aguja fina entra, por supuesto, tiene sus riesgos, así que tenemos que hacerlo definitivamente cuando estemos seguros. Siempre valoramos riesgo-beneficio, como oí hace un rato el doctor. ¿A quiénes se lo vamos a hacer? Se toma unas muestras de la próstata y luego que se han tomado bajo sedación se pasan al patólogo. Una vez están tomadas, el patólogo las interpreta, dice qué tipo de cáncer es, o si hay o no hay cáncer, y pues ahí pasamos con el doctor Escobar para que nos explique qué es lo que ve él en esa muestra. Vamos a ver, Pablo, qué es lo que buscamos ahí. Muy bien, como bien lo explicaba el doctor Melgar, la biopsia core o la biopsia núcleo es el procedimiento menos invasivo para hacer la detección a través del método que es considerado la prueba de oro o gold standard para determinar la presencia de una neoplasia. En ese momento, importante y fundamental conocer la comunicación con el urólogo tratante y que nos envíe estas muestras divididas por sectores de próstata. Por ejemplo, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, de tal manera que nosotros en patología podamos determinar en dónde exactamente está la neoplasia. Si fuese posible también que nos envíen si es de la base, si es del ápex o de qué sitio específico han sido tomadas estas biopsias. No importa que enviemos 6, 7, 8 frascos con 4 o 5 biopsias núcleo o biopsias core, como se denominan en inglés, para hacer la determinación más específica posible. ¿Por qué?
Una vez se ha determinado que el paciente sí está padeciendo de un adenocarcinoma de próstata, que es la neoplasia maligna más frecuente, porque habrán otros muchos tipos, hay sarcomatoides, hay neoplasias escamosas, incluso linfomas en próstata, pero el más frecuente es el adenocarcinoma. Hay que hacer la clasificación no solo del subtipo de la neoplasia, sino cuánto es el volumen tumoral, porque esto nos va a posicionar al paciente en un grupo de estadiaje para ver el ulterior tratamiento, que lo vamos a ver en esta misma cápsula, y de esa manera determinar cuál va a ser el tratamiento específico de mi paciente. Es importante conocer que hay una escala que se llama de Gleason, en honor al doctor que lo describió la primera vez, Donald Gleason, quien determinó que el grado de la neoplasia es determinante en qué tanto se parece a la glándula original, a la glándula sin neoplasia, y qué tanto se ha desdiferenciado. Hay una escala que va de 0 a 10, es decir, siendo 10 el mayor grado, y se suman los patrones predominantes en la neoplasia, es decir, hay un 3 más un 2, hay un 4 más un 6, eso me va a dar un grado de la escala de Gleason. Decía, el número 10 es el mayor, es cuando el paciente tiene un peor pronóstico, es el considerado de mayor grado de invasibilidad. Además, importante que el reporte de histopatología incluya si la neoplasia tiene invasión vascular, invasión linfática, pero sobre todo invasión perineural, porque este tumor tiene una característica fundamental, que viaja adherido a los nervios. De ahí el por qué los primeros sitios de metástasis son la columna y los huesos largos, incluso por ejemplo cráneo. De esa manera, cuando nos dicen que nuestro paciente tiene un adenocarcinoma con un score Gleason de 9 y que tiene invasión perineural multifocal, ojo, estamos ante un paciente de un pronóstico bastante reservado. Muy bien, eso me lleva a la siguiente pregunta. Bueno, hablemos un poco del pronóstico y del tratamiento, Víctor. Claro. En el tratamiento del adenocarcinoma de próstata, importante es establecer si esta es una enfermedad local aún, entendiéndose esto como una enfermedad contenida todavía dentro de los confines de la glándula prostática, o es una enfermedad que tiene muy alto riesgo de haber salido de la glándula prostática. Entonces nos echamos mano de varias cosas. Además de una biopsia y el reporte de patología, utilizamos recursos diagnósticos de imágenes, como son ultrasonido o resonancia magnética de próstata y pelvis. Incluso se recomienda una tomografía de abdomen y en algunos casos, como por ejemplo el que mencionaba el doctor Escobar, cuando se hay alto riesgo, se puede tomar incluso hasta una tomografía de tórax buscando evidencia de la enfermedad en los pulmones. Una vez que tenemos estos recursos de imagen, me olvidaba mencionar el centellograma óseo, que es importantísimo porque la próstata, uno de los primeros sitios de metástasis son los huesos. Podemos establecer el riesgo de este paciente a largo y mediano plazo, de qué tan controlable es esta enfermedad, y así nosotros seleccionamos los recursos que necesitamos para tratarlo o hasta curarlo. Si creemos que es una enfermedad localizada en la próstata, podemos utilizar la prostatectomía radical en manos de un hombre experto o de un urólogo experto como el doctor Eric Melgar, o incluso la radioterapia. Ambos tratamientos están hoy por hoy ampliamente validados y aceptados por la FDA como tratamientos radicales de próstata. Muchas veces se permite que el paciente seleccione el tratamiento que prefiere. Ambos tienen un índice de control tumoral a largo plazo muy bueno y de control del antígeno prostático específico a largo plazo muy bueno, y hay algunas diferencias en relación a los efectos posibles asociados al tratamiento, efectos secundarios como incontinencia y otras cosas. Si consideramos que la enfermedad ya abandonó la próstata, necesitaremos, además de prostatectomía y radioterapia, tal vez otros recursos como terapias sistémicas o antihormonales, que lo que hacen es disminuir la cantidad de testosterona para que la próstata no siga expandiéndose y no siga su camino hacia lo que mencionaba el doctor, hacia los huesos, hacia los órganos internos como el pulmón y el hígado, a los ganglios pélvicos o ganglios paraórticos, y que podamos contenerlo por más tiempo. Y finalmente, cuando los pacientes están en etapas más avanzadas,
se suelen utilizar tratamientos como quimioterapia, radioterapia paliativa, incluso algunos isótopos radioactivos como el lutecio, que hoy por hoy está siendo ampliamente utilizado para tratar metástasis óseas diseminadas con gran éxito, que es una terapia innovadora que está surgiendo en los últimos años en el cáncer de próstata paliativo y, como decía, la quimioterapia. Pero el mensaje que debe quedar es lo que hemos estado repitiendo mucho, que es un tema curable, es un tema tratable, es un tema que se puede prevenir, es un tema que se puede diagnosticar muy fácilmente, tempranamente. La Organización Mundial de la Salud habla de que hasta 2 de cada 6 hombres van a tener adenocarcinoma de próstata antes de los 70 años. Y el pronóstico está asociado a la enfermedad y a qué tan temprana o tardía es. Siempre se debe dejar el mensaje de que frente a un paciente, aunque sea metastático, siempre hay algo que lograr. Entonces siempre hay que hacer esfuerzos por darle calidad de vida y recuperarlo. Excelente, de eso vamos a estar hablando cuando volvamos. Ahorita vámonos a una pausa comercial, pero escuchemos al licenciado Mario Echeverría, psicólogo. Nos habla acerca de los prejuicios sociales para hacerse el examen y el miedo al examen para la próstata. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Les saluda el licenciado Mario Echeverría, psicólogo clínico, y este día vamos a hablar de un tema bien interesante: el miedo y el temor al examen de próstata. 1 de cada 4 hombres es renuente a realizarse el examen de próstata. ¿Por qué se da esto? ¿Por temor? ¿Por vergüenza? ¿Pena? Estos prejuicios sociales o mitos culturales existen mucho en la cultura salvadoreña al realizarse esta prueba. Primero, porque el hombre considera que al realizarse esta prueba de próstata va a perder su orientación o, en este caso, su identidad sexual. Pero eso es un mito. Realmente la identidad sexual en los hombres ya está definida desde la adolescencia, incluso desde la infancia. Y el hecho de que tú te hagas la prueba de próstata no es sinónimo de que tú vas a cambiar tu preferencia u orientación sexual. Lo siguiente importante es en esto que tienes que buscar el apoyo de tu pareja. Así como tu esposa, tu novia se hace pruebas de citología, es necesario que también el hombre se realice esta prueba a cierta edad, porque una detección temprana previene el cáncer de próstata. Y es importante que nosotros como hombres actuemos, ¿verdad? Y nos enfoquemos en una salud preventiva de nosotros y perder esa vergüenza y esa pena que se debe mucho a prejuicios y a mitos. Dejemos de que aquellos amigos nos dicen, te vas a hacer, vas a cambiar tu género, tu preferencia sexual. Eso es mentira, es un mito que existe solamente en la sociedad, pero que al final es tu salud y no la de los demás. Soy el licenciado Mario Echeverría para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Ya escuchó, deje a un lado esos prejuicios sociales. Realmente son 5 segundos en manos de un experto y ese examen puede realmente salvarle la vida y prolongarle una vida feliz con su familia. Ahora bien, Pablito, cuando se van a hacer los hombres una biopsia de próstata, ¿qué cuidados tienen que tener? Bueno, para la biopsia de próstata hay que tener algunos cuidados, como por ejemplo limpiar el área. Hay que recordar que la aguja, la pistola que entra por el área rectal, hay que tener mucho cuidado y ojo, no nos dejemos sorprender, muchas veces la aguja lleva mucosa rectal. A menos que encontremos ahí algo que llame la atención, pues estamos en la obligación de reportarlo, si no es parte del procedimiento y en un reporte puede afligir incluso más al paciente. Pero más importante, creo, son las recomendaciones del PSA, del antígeno prostático específico. Muchas veces los médicos tratantes indican el PSA, pero hay una serie de criterios que hay que cumplir y respetar, porque si no, corremos el riesgo de tener un antígeno prostático específico elevado y ser un falso negativo. Por ejemplo, el paciente no debe tener relaciones por lo menos 48 horas previas a hacerse el examen. Este examen, recordemos, es en sangre, pero las relaciones sexuales aumentan el valor del antígeno prostático y entonces nos daría un falso negativo. 2,
No debe de tener, además de las relaciones sexuales, ni siquiera pensamientos que involucren la esfera sexual, porque eso estimula la próstata, hace que se eleven las hormonas y que se eleve la circulación en sangre. Por ende, tendríamos otro falso negativo. Además, recordar, hay un umbral del PSA que es si tengo abajo de 4 estoy normal, o digo yo negativo, pero si tengo entre 4 y 10 es un poco dudoso o sospechoso, y arriba de 10 casi me está diciendo que el paciente tiene una entidad prostática maligna, un adenocarcinoma. Hay que valorar este PSA en toda una esfera de si se cumplieron o no los criterios anteriores, porque si no estaré ante un falso negativo o un falso positivo e incrementando el riesgo que lleva la toma de biopsia, que dicho sea de paso, es un procedimiento mínimamente invasor, pero que también tiene sus contraindicaciones. También tiene sus contraindicaciones. Así Yo es. quisiera que me aclararas, Eric, eso me lo recalcaras, porque hay mucha gente que todavía uno escucha que dice, no, si para qué voy a ir al urólogo si yo ya me hago, todos los años me hago el antígeno prostático en sangre, entonces si ya me lo hago y ahí dice que estoy bien, no es necesario hacérmelo. Recalquemos en qué momentos es que queda como que sospechoso y que mejor hay que hacerlo. El PSA es un examen muy dinámico. Yo les digo a los pacientes, siempre tiene que ser interpretado por un urólogo. ¿Por qué razón? Porque los pacientes, como usted dice, siempre dicen 0 a 4 estoy bien, no tengo cáncer. Pero últimamente esto es muy dinámico, cambia hasta la velocidad del PSA. Si yo me lo hago un año, tiene valor, y el otro año tiene valor, ha aumentado más de lo esperado, más de 0.25, por ejemplo. Eso puede ser indicativo de cáncer. Ok. Por lo tanto, no sustituye, no lo sustituye la interpretación por un urólogo y el examen físico, porque también pasa de que muchos hombres se escapan a ahogar cuando llegan con un PSA de 5 o 6 y de repente tienen más de 80 años y eso puede ser normal en ellos. O un paciente de 50, 55 años puede tener un valor de 2.5, estar bien feliz, y un valor de 2.5 en un hombre de 50 años, para un urólogo ya no es normal, está demasiado alto. Por lo tanto, el mensaje es que no solo se trata de ir a hacerse el examen, no puede sustituirlo por la consulta con el urólogo, porque el CEL es el único que la puede interpretar en base a su examen físico, ¿cierto? Tiene que ser interpretado, es un examen muy dinámico. Así que, por favor, él llamaba a los señores. Y Víctor, ¿qué le vamos a decir? Que le tengan mejor miedo al cáncer y no al examen, ¿sí? Exactamente, hay que cuidarse, hay que ser responsables. Somos responsables en muchas cosas, o deberíamos de serlos en nuestras finanzas, con nuestra familia, en muchas cosas. Pero un deber para nosotros los hombres es ser responsables con nuestra propia salud, cuidarnos. Si nosotros cuidamos de nosotros, siempre se lo digo a mis pacientes, podremos cuidar de las personas que nos rodean de una mejor manera. Así que hay que tomarse tiempo también para esto. Hay que tomarse tiempo también para cuidarse, señores, y no solo en noviembre, sino siempre. Bueno, caballeros, ha sido un placer tenerlos por acá. Pablito, Eric, Víctor, muchísimas gracias. Rodolfo, que nos acompañó también con esas técnicas. Gracias a ustedes. El día de mañana vamos a tener un tema muy bonito. Vamos a hablar de la sexualidad en la tercera edad, así que no se lo pierda. Por hoy que tenga una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. Para reducir los factores de riesgo relacionados con el cáncer de próstata, te damos los siguientes consejos. Lleva una dieta adecuada. Preferir alimentos naturales como verduras y frutas, además de reducir la ingesta de carnes rojas y optar por aquellas como el pescado, son medidas que forman parte de una alimentación balanceada, que ayudará a reducir las posibilidades de padecer cáncer. Haz ejercicio. El sobrepeso y la obesidad es una de las principales causas de cualquier tipo de cáncer, por lo que realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día te ayudará a prevenirlo. Chequéate. A partir de los 40 años debes realizarte exámenes rutinarios como el PSA para detectar a tiempo cualquier anomalía y darte un tratamiento oportuno. Recuerda que ante cualquier síntoma relacionado con esta enfermedad debes consultar con un especialista.